una casa, que no tengamos un auto, porque ahorita para movernos es indispensable, ¿sí? Para movernos. Sí, aparte como dice el hermano, porque cuando nos toca morir no nos llevamos nada, nada de lo que nos hemos esforzado, y nada nos llevamos. En Lucas está un ejemplo, si lo buscan, en Lucas 12:19, capítulo 12, versículo 19, y está un ejemplo bien claro, hermanos, de cuando dice que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Ya lo tienen? Y dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Estos versículos, hermanos, es un claro ejemplo cuando nuestro corazón está en lo que tenemos. Puede ser hasta una cuenta en el banco, como muchas veces se ha mencionado, y estamos tranquilos, ¿no? Pues tengo para solventar mis gastos, pues si me siento mal tengo para ir al doctor, ¿sí? Y ahí está nuestra confianza, ¿sí? Pero dice aquí en Lucas, dice que este personaje le decía, alma, tienes de todo, regocíjate, bebe. Dice, tiene para muchos años, ¿sí? Dice bebe, diviértete. Pero Dios dice, necio, ¿sí? Entonces, ¿en dónde estaba el corazón de este hombre? En sus tesoros temporales, en sus tesoros aquí en la tierra, ¿sí? Y dice, pues vienen a pedir tu alma, ¿de quién será todo lo que has acumulado? Cuando nos vayamos, todo esto que tenemos, ¿de quién será? No sabemos, incluso, aunque tengamos familia, tengamos hijos, muchas veces he visto, ¿no? Que cuando le dejan una herencia a un hijo, o se le queda algún hijo, pues después de un poco tiempo ya no tiene nada. Por eso es que dice, no te hagas tesoros en la tierra. ¿Qué más podemos hacer para dejar un tesoro? Pues en nuestros hijos la palabra del Señor, ¿no? Que es eterna, que no es temporal, hermanos. Y como les vuelvo a mencionar, no es que no tengas dónde vivir, no es que no tengas que vestir, sino más que nada que tu corazón no esté en eso, en adquirir bienes, en adquirir, porque de una de otra manera cuando queremos adquirir algo, pues nos esforzamos, ¿no? Nos esforzamos por adquirirlo, y ahí está el esfuerzo cuando ya no, incluso pues no venimos ni a la iglesia porque tenemos que trabajar para adquirir lo que nos hemos propuesto. Tienes que proveer a tu familia, sí, porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Pero no te metas tanto en eso, en adquirir bienes, porque dice que ahí es donde estará nuestro corazón. Como les mencionaba, cuando queremos algo y nos esforzamos tanto, yo he visto a personas que tienen hasta 2 trabajos porque quieren obtener, y luego ya no tienen tiempo ni para la familia, e incluso ni para sí mismos, ¿no? Y como digo, no es malo tampoco que tengan algo, pero que no esté ahí nuestro corazón en ello, ¿sí? Porque tan pronto como, por ejemplo, si tienen un carro o tienen una casa y pasa algo, nuestro corazón, si pasa algo, nuestro corazón desfallece. Desfallecemos, hermanos,
cuando si perdemos algo, si tenemos algo y que lo perdemos. Como ahí está nuestro corazón en ese tesoro, decimos y nos desanimamos. Y luego decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué dejaste que me pasara esto, no? Por eso es precisamente que Jesús enfatiza mucho esto, dice, no hagáis tesoros en la tierra, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y pregunto, ¿cuál es nuestro tesoro, hermanos? ¿O qué es? Uh-huh. Esto tendría que ser, ¿no? Eso tendría que ser, que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Ese debería ser nuestro mayor tesoro, que que seamos salvos, que la palabra de Dios, que nosotros mismos llevemos la palabra de Dios, que el evangelio sea llevado, ¿no?, a las personas que no conocen. Ese debería ser nuestro tesoro, ¿sí? Por eso es que tu tesoro tiene que estar puesto en el reino de Dios, porque ese tesoro no se pierde. Veamos, por favor, Hebreos 10:34. Si lo buscan y si me dicen cuando ya lo tengan. ¿Sí? ¿Alguien lo quiere leer? Esto es hacer tesoros en el cielo, hermanos. Dice, porque de los presos te compadeciste. Dice, y el despojo de nuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, podemos perder algo, pero eso no es todo, hermanos, porque nuestra confianza está puesta en Dios, no está puesta en las cosas que tenemos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer tesoros en el cielo? Como mencionaba el versículo anterior, en hacer buenas obras, en ayudar a algún hermano o a alguien incluso que no conoce de la palabra. Si buscan, por favor, en Mateo 25, capítulo 25, versículo 35 al 40. Sí, se los voy a leer. ¿Sí ya lo tienen? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ojo con esto, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso la palabra de Dios me dice, me viste desnudo y no me cubriste. ¿Sí? Por eso dice la palabra así, que hemos visto a personas necesitadas y tal vez lo hemos pasado por alto, porque eso es hacer tesoros en el cielo, hermanos. Eso es hacer tesoros en el cielo. Dice Jesús, me viste desnudo y me cubriste. Y dice y enfatiza, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, lo hiciste conmigo, ¿sí?
Y dice, me viste desnudo y no me cubriste, me viste hambriento y no me diste de comer. Y cuando le contestan, pues, ¿cuándo te vimos, Señor? Y Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, primeramente nos habla a nosotros, porque los que ya conocemos, y esto cuando dice, no te hagas tesoros en la tierra, y donde está tu tesoro está tu corazón, nos habla el corazón, a que estemos bien cimentados, hermanos, que no es lo que tenemos, sino lo que hacemos para la obra de Dios, sino lo que hacemos para extender su evangelio, ¿sí? Entonces, este ejemplo, hermanos, es claro de Mateo 25, del 35 al 40, ¿cómo haces tesoros? Porque a eso se enfatiza, hermanos, ¿sí? De alguna forma Jesús no está condenando las riquezas, no está prohibiendo cosas, sino el amor a esas cosas, el amor al dinero y no al dinero, ¿sí? En Primera de Timoteo 6:10, ¿lo buscan, por favor? Así que Jesús nos dice, no pongas tu tesoro en simples bienes materiales, más que nada que no tengan esa importancia suprema como la tiene que tener nuestro Dios, ¿sí? Que no tengan esa importancia en nuestras vidas mayor que Él, porque tenemos que darle gracias a quien nos provee, a quien nos da, ¿sí? No no podemos decir, es que yo lo hice, como decía este hombre, pues mira todo lo que tienes, regocíjate y bebe. No somos nosotros, hermanos, no es nuestro esfuerzo, no es nuestro trabajo, no soy yo, no eres tú, es el Padre que nos provee, es el Padre que nos da, y que Él sabe de lo que cada uno de nosotros tenemos necesidad, ¿sí? Pero bien así, de sus bendiciones que Él nos da, también bendecir a otros, hermanos. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 y 11 dice, porque raíz de todos los males es el ¿qué? Dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, ¿sí? Por eso Jesús enfatiza, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y dice el apóstol Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero nos sirve para muchas cosas, para nuestra vida diaria, de eso no hay duda. Pero dice, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice en el 11, mas tú, oh hombre de Dios, nos habla ¿quién? A nosotros, hermanos, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, ¿sí? Por eso es que la importancia, hermanos, de saber, de tener claro en nuestras vidas que nuestro corazón no tiene que estar en los tesoros terrenales, sino buscar hacer tesoros en el cielo, donde está nuestra verdadera casa, donde está nuestro verdadero hogar. Ahí buscar hacer tesoros. Y como dijo Jesús, me viste desnudo y me cubriste. Hay muchas formas de hacer tesoros en el cielo, hermanos, pero cuando hagamos algo para alguien más, hacerlo de corazón, no decir, es que tengo que hacerlo, no es forzado, es de corazón, es con esa gratitud hacia Dios primeramente,
que Él es el que nos ha provisto a nosotros y proveer nosotros a quien podamos proveer, a quien veamos en necesidad, porque eso también es el amor de Dios, hermanos, porque no podemos decir tengo el amor de Dios pero no amo a mi prójimo. Dice la palabra de Dios que este es uno de los más grandes mandamientos, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando no hacemos nada por nuestros prójimos, entonces no nos amamos nosotros tampoco. Por eso precisamente, hermanos, la palabra de Dios nos dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Buscar que nuestro corazón esté puesto en el reino de Dios, porque lo más común es que hay veces que vemos afuera que pasan pidiendo, ¿no? O vemos alguna necesidad y mucha gente no les da, por cualquier motivo que ellas puedan tener, a lo mejor tienen una razón para ellos, ¿no? Pero nosotros, hermanos, que conocemos de la palabra de Dios y lo que acabamos de leer, hacerlo, hermanos, de corazón, y hacer ese tesoro en el cielo, no aquí en la tierra, ese tesoro en el cielo, porque dice la palabra de Dios, allá donde no hay nada que podamos perderlo, al contrario, ¿sí? Cuando más nos esforzamos, cuando más ponemos nuestro corazón en hacer las cosas del Señor, pues el tesoro está allá, donde dice la palabra de Dios, donde ladrones no entran, ¿sí? Donde ladrones no entran, donde nada se corrompe, ¿sí? Sino nada perece, sino hacerlo así, hermanos, y busquemos que sea Dios en nuestras vidas, y roguemos al Señor que nos ayude a poner por obra todo esto que escuchamos de todo el sermón del monte, porque como digo, les comento, nos está hablando a nosotros que ya conocemos del Evangelio, donde dice, bienaventurados los mansos, porque allá afuera no éramos mansos, allá afuera éramos, nada más nos veían y ya nos estábamos enojando. Por eso nos habla a nosotros, hermanos, y buscar hacer ese tesoro, y que tengamos presente esto. Dice en el versículo que acabamos de ver en Primera de Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿De qué vas a huir? Del amor al dinero, como habla el versículo anterior. No es que no tengas que tener nada, sino que huyamos a tener ese amor excesivo por querer obtener y obtener. Sí, hermanos, vamos a preguntar, en Mateo, no escuché si dijeron algo. En Mateo 6, 22 y 23 nos habla, ¿de qué nos habla, hermanos? Está el título en sus Biblias. La lámpara del cuerpo, dice el título. Está en Mateo 6, 22 y 23. Dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Sí, la lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo es el mirar del hombre, el corazón del hombre. La palabra bueno significa en griego sencillo, simple o sencillo. La palabra malo, igualmente en griego, significa enfermo o malvado, ¿sí?
En la palabra, el ojo malo quiere decir envidioso o codicioso. Así que si el ojo es malo, entonces el alma es llena de tinieblas, de egoísmo, de maldad, de falsedad, ¿sí? Pero nuestro ojo es bueno y sencillo, entonces estará lleno del amor de Dios y de todas las cosas de Dios, lleno de luz, con bondad, justicia, verdad, es generoso, sincero. En Efesios 5, hermanos, busquen por favor, capítulo 5, versículo 8 al 10. Si lo tienen, lo pueden leer, quien lo tenga. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora. Hasta el 10, hermana, por favor. Hasta el 10. Sí, gracias, hermana. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, ¿sí? Mas ahora sois luz en el Señor, ¿sí? Así es que nuestra visión espiritual tiene que ser correcta, ¿no? Nuestro ojo tiene que ser bueno. Dice, para que seamos luz. Por eso dice aquí en Efesios, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Y cómo tenemos que andar? Como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, lo que hemos estado viendo, ¿no, hermanos? Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Hablando de nuestro ojo, si el ojo es malo o el ojo es bueno, dice que si el ojo es malo, entonces tiene tinieblas, ¿no? Y lo mismo podemos hablar de un árbol. Si el árbol es malo, no da buenos frutos, o viceversa. O viceversa, si el árbol es bueno, pues no puede dar malos frutos, ¿sí? Hay una escritura que dice que por los frutos los conoceréis. Lo mismo es, si nuestro ojo es bueno, pues vamos a estar llenos de esa luz, ¿sí? De esa luz que es la palabra de Dios, de esa luz que es pues es que todo viene de la mano, ¿no? Todo viene de la mano, porque si somos luz no vamos a dar un mal testimonio. Si somos luz no vamos a hacer caso omiso de la necesidad de las personas, ¿sí? Si somos luz. Mismo Jesús cuando predicaba y les daba de comer a la gente, ¿sí? Le daba de comer a la gente que estaba ahí cerca de él. Entonces, si somos luz, hermanos, no podemos hacer caso omiso de las necesidades, y no tan solo hablando de las necesidades físicas, porque cuánta gente ustedes conocen que necesitan una palabra, ¿sí? A veces nada más un abrazo, ¿no? Nada más, sin palabras, y ahí tú transmites lo que el Señor te ha dado, ¿sí? El amor que el Señor ha derramado en tu vida, cuando simplemente abrazas a la persona, ¿sí? A veces sin necesidad de decir algo, ¿sí? Vemos la necesidad de las personas, ¿sí? Entonces, si somos luz, pues vamos a dar esa luz a través de nuestras vidas, ¿sí? Igual, si somos árboles buenos, vamos a dar buenos frutos, ¿sí? A quienes, pues, lo que hemos visto, el fruto del Espíritu Santo, lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que ser esa lámpara que dice aquí, dice la lámpara del cuerpo. Así es que si nuestro ojo es bueno, tenemos que irradiar esa luz, ¿sí? Que nuestra visión espiritual sea correcta, sea la correcta, hermanos.
nosotros que conocemos ya del Evangelio. Como vuelvo a decir, nos habla a quienes ya conocemos, no le habla a la gente de fuera, no le habla a la gente de fuera, sino a nosotros, que nosotros seamos esa luz en medio de las tinieblas. Y algo importante, hermanos, dice en Mateo 6:23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Nos habla de analizarnos. ¿Realmente, hermanos, somos esa luz? Porque aquí dice, si la luz que hay en ti, si la luz que en ti hay es tinieblas, tenemos que realmente ver nosotros, analizar nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea el que nos redarguya, que el Espíritu Santo sea el que nos convenza si estamos cometiendo algún pecado, porque dice la palabra, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Creen que nosotros mismos nos podamos engañar, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Quiero oír lo que piensan ustedes. ¿Creen ustedes que nosotros mismos nos podamos engañar y decir que somos luz? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice alguien más? Sí nos podemos engañar, hermanos. Que decir, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo bien, pero que eso creamos nosotros, que eso nada más lo creamos nosotros, pero que nuestras obras no sean de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Que no sean de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que, porque por algo la palabra de Dios nos dice, y Jesús dijo, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pidámosle al Espíritu Santo que Él sea redarguyendo nuestro corazón, nuestra mente, que nos convenza de pecado, porque nadie puede decir yo no peco. Nadie puede decir yo soy bueno, nadie puede decir estoy libre de pecado, porque no es cierto. El único que estuvo aquí en la tierra y no pecó fue Jesús, ¿sí? Por eso es que tenemos que analizarnos y que no nos engañemos a nosotros mismos, no nos confiemos, porque el diablo nada más anda buscando una ranurita, una fisura, y entra sigiloso, y cuando te das cuenta, hermano, ya hiciste algo que no le agrada al Señor. Entra sigiloso, un pequeño descuido, y Él está ahí. Y Él está ahí nada más viendo en qué fallamos, en qué nos descuidamos, y luego te ataca, ¿no? Y te dice en tu mente, ay, si hiciste esto, si dijiste esto, si miraste. Por eso dice que si nuestro ojo es malo, si miraste. Entonces por eso no nos engañemos. Pidámelo al Espíritu Santo, que sea Él el que nos convenza de pecado, y que sea Él el que nos redarguya en el momento que hagamos algo, porque el Señor nos dice, el Espíritu Santo nos dice, ey, hiciste esto. Y es ahí cuando tú tienes que actuar y decirle, Señor, perdóname. En el momento que dijiste o miraste o hiciste algo que no es correcto, que la palabra de Dios no nos enseña así, ¿sí? Así es que por eso dice la palabra de Dios, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo,
Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Busquemos eso, hermanos. Que nuestro cuerpo esté lleno de esa luz espiritual, que nuestra visión espiritual sea la correcta de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que hemos estado escuchando. Decía la pastora el domingo, que cada discipulado no lo dan en alguna universidad o en algún seminario, tal cual. Allá se enfatiza, ¿no?, lo más importante, y tú tienes que estudiar y analizar y investigar. Y todo esto que hemos estado viendo, hermanos, es para nuestra edificación, es para que seamos edificados en nuestra vida, que si estamos haciendo algo que no está bien, bueno, lo pongamos por obra y cambiemos nuestra manera de actuar o de hablar o de pensar, porque el Señor cambia hasta nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Todo cambia el Señor cuando nos ponemos bajo su voluntad, bajo lo que Él quiere en nuestras vidas y bajo lo que Él desea, ¿no? Que seamos salvos, que tengamos esa vida eterna en los cielos. Por eso es que buscamos ese tesoro, ¿sí? Y que seamos esa luz nosotros, que seamos esa luz en nuestras vidas, y que podamos irradiar esa luz para con los demás, y no nada más con los de aquí, con los que estamos aquí, sino con los que están allá afuera, que no conocen de la palabra, o incluso los que conocen y que no quieren, con los que se han alejado y que no quieren regresar al camino. Que seamos esa luz, que nosotros mismos, nuestro mismo testimonio sea esa luz para con los demás, ¿sí? Que seamos esa luz, hermanos. En Mateo, mismo Mateo, capítulo 6, versículo 24, ¿cómo dice el título, hermanos? Bueno, pues aquí viene como que junto con el tesoros en el cielo, ¿no? Dios y las riquezas. ¿Sí lo puede leer alguien? Así es. Dice que ninguno puede servir a dos señores. Y volvemos al mismo punto. Dice que no puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Cuando se refiere a servir a dos señores, no se refiere como en la actualidad, ¿no? Porque si vamos al contexto en el que fue escrito Mateo, en aquel tiempo había en aquel tiempo pues estaban sujetos, ¿no? Había, no sé si me equivoque, si había todavía esclavos, pastor, en ese tiempo. Había esclavos. Entonces cuando se dice no puedes servir a dos señores, no se refiere a un patrón como en la actualidad, en que pues podemos trabajar 8 horas en un lado y 8 horas en otro, ¿no? No se refiere a eso, se refiere a que en aquel tiempo, cuando dice señores, se refiere a un amo, a quien tenías que estar sujeto. Entonces, si en aquel tiempo eran esclavos, no podían servir a dos señores, porque era esclavo de uno solo, ¿sí? Entonces, si dice que no puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esta es otra versión, pero aquí en la Reina Valera dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, yo sé lo que me van a contestar. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su dueño? Vamos a decir que Dios, todos, ¿no?
Todos vamos a decir que Dios, ¿sí? Que es Dios nuestro Señor y que Él es el que, a quien estamos sujetos. Cuando decimos Señor, pues es porque estamos sujetos a Él, ¿no? Cuando le decimos Señor, Señor mío, o cuando nos ponemos en oración y le decimos Señor, es porque estamos sujetos a Él. Sí, a eso se refiere cuando decimos que tenemos un Señor y que es nuestro Dios. Pero todos decimos que nuestro Dios es nuestro Señor. Pero cuando nos llaman a algo, como tenemos una cita el 15 de este mes, tenemos una cita, podemos demostrar lo contrario. O podemos decir, sí, tú eres nuestro Señor y tú eres mi dueño y lo que tú digas yo hago. ¿Sí? En eso podemos decir que nos sujetamos al Señor. Que este día, el día 15, como nos citaron a las 10 de la mañana, dijamos, sí, Señor, tú lo ordenas y yo obedezco. ¿Sí? Entonces, pues muchas veces en estas situaciones demostramos a veces que realmente no es nuestro Señor como tal, ¿sí? Porque, vuelvo a decir, cuando decimos Señor, ¿sí han observado qué es lo que, o han visto alguna vez qué significa Señor? ¿Qué es dueño? Como lo acabamos de ver ahorita, es nuestro dueño, ¿sí? Y y vemos que lo hemos visto en otras ocasiones, que cuando nos llaman a algo, a alguna actividad, pues somos contados, o son contados los que acuden. Porque en ese entonces, hermanos, ¿qué creen? Que les daban a orden el amo a su esclavo. ¿Y qué hacían los esclavos? Obedecían al momento, ¿no? Porque el amo tenía la autoridad de castigarlo, de azotarlo si quería, o incluso hasta de quitarle la vida. Tenía esa autoridad. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, el Señor tiene autoridad sobre nuestras vidas, porque Él es el que nos da esta vida, ¿no? Nos da la capacidad y el amor y la misericordia de que podamos estar aquí hoy, de que podamos caminar, de que podamos respirar con esa libertad. ¿Sí? Él nos da de su misericordia. Y si decimos que Él es nuestro Señor, Él nos está proveyendo de las capacidades para sujetarnos a Él. Para decir, Señor, sí, realmente tú eres mi Señor y yo soy tu esclavo, dime y yo hago. Porque a eso se refiere. Yo he escuchado en algunas reflexiones que dice, me dices Señor y no me obedeces. ¿Sí? Si nos vamos a ese contexto, de cuando fue escrito estos versículos, era tiempo de esclavos. ¿Sí? Dice, así es que tenemos que checar realmente quién es nuestro Señor y que realmente sea nuestro Señor. ¿Sí? Obedecer. Porque dice la palabra que más que 1000 sacrificios es mejor la obediencia, ¿no? Más que muchos sacrificios. Decía me parece que esa escritura dice en Samuel, dice más que la grosura de los carneros es que obedezcas. ¿Sí? ¿A qué? A la palabra de Dios. Dice en este mismo versículo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, querrá mucho a uno y despreciará a otro. No pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y tenemos un ejemplo
En Mateo 19, versículo 16 al 30. Si alguien lo puede leer. 19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Amén. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Así es. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Sí, sí. Entonces este claro ejemplo, hermanos, lo vemos, ¿no? De este joven rico. Dice dice que no puede servir a Dios y a las riquezas. De este joven dice que era muy rico y dice que él había guardado toda la ley, ¿no? Dice que no mates, no cometas adulterio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, cuando le dice, dáselo a los pobres, ¿a quiénes se refiere, hermanos? ¿A quién cree que se refiere? Tomando en cuenta donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. A su prójimo, porque dice, vende y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Sí? Cuando dice esto, hermanos, que dice que él se entristeció porque tenía muchas posesiones y que y se fue. La palabra ya no menciona si él regresó, si realmente vendió todo lo que tenía y se lo dio a los pobres. Pero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice, eso todo lo he hecho. Lo he hecho. Y le dice, ¿qué más me falta? Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. De lo que hablábamos, ¿no? Cuando dice, dáselo a los pobres. ¿Es dárselo a quién? A su prójimo. A su prójimo. Dice, y ven y sígueme. Y cuando el joven oyó esto se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y dice Jesús, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Sí? Es difícil. Pero aquí nos está hablando de servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, ¿sí? Entonces vemos que cuando se tienen posesiones, hermanos, y no es que sea malo tenerlas, pero cuando nuestro corazón
nuestra confianza está puesta en ello, pues es difícil despojarnos, ¿no? de ello. No quiere decir, no, pues vende todo, deja todo y repártelo a los pobres, y tú te quedas pobre y te esperas a que otro venda lo que tiene para que te dé. No, pero es difícil despojarse de lo que tiene, ¿sí? Por eso dice que nadie puede servir, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando aquí habla de las riquezas, se habla de un Dios, ay, ¿cómo se pronuncia? Mamón, pastora. Mamón o Mamón. Mamón. Dice que el Dios del dinero es él, ¿sí? Pero tener un Dios, ¿qué significa, hermanos? Para ustedes, ¿qué es Dios? ¿Qué significa tener a Dios? ¿Todo? ¿Algo específico? Tenemos en él depositado nuestra confianza, ¿no? Tenemos en él depositado todo lo que anhelamos. Tener un Dios significa tener en el cual, pues, lo que anhelamos, lo que deseamos, se lo depositamos a él y le decimos al Señor, pues solo tú, Señor, puedes, como en este versículo dice, para Dios todo es posible, ¿sí? Y depositamos todo en él porque nosotros descansamos en él. Todo lo que tenemos, todo lo que anhelamos, lo que queremos, lo depositamos en el Señor, ¿sí? Entonces, si nuestro Dios es la riqueza, depositamos la confianza en lo que tenemos. Sí, como el versículo que vimos anteriormente, que dijo este hombre, pues mira todo lo que tienes, descansa, bebe, ¿sí? Entonces depositamos nuestra confianza en lo que tenemos, ¿sí? ¿A cuánto les pasa, hermanos? Que si no tienen cierta cantidad de dinero en su bolsillo, no se sienten tranquilos. ¿Como cuánto necesitan en su cartera para estar confiados? ¿Quién me puede contestar? ¿Sí? Hay veces que decimos, no tengo dinero, ni nada en mi cartera, y a poco se sienten a gusto, la verdad. Se sienten tranquilos y confiados que el Señor les va a proveer. No me contesten. ¿Sí? Entonces, el pastor mencionaba en la prédica anterior que dice que si tenemos cierta cantidad de dinero en el banco o tenemos cierta cantidad de dinero en nuestra cartera y si nos enfermamos estamos confiados en lo que tenemos, porque acudimos a un especialista, al mejor hospital, a hacernos los estudios y todo, y confiamos en el dinero que tenemos, porque obviamente tenemos que pagar por todo eso, ¿no? Pero también mencionaba, pero si no tienes nada y de todos modos estás enfermo, ¿en quién depositas tu confianza? Más que en Dios, ¿no? Pero lamentablemente a Dios lo tomamos ya en segundo término. Cuando ya acudimos a todo y no sanamos, ya doblamos rodillas y le decimos, Señor, para ti nada es imposible. Cuando debería de ser al contrario. Primeramente acudir al Señor y decirle, Señor, tengo esto, me siento así, yo sé que tú me puedes sanar, yo confío en ti, porque de cualquier manera, aunque ustedes vayan al médico, pueden no sanar, pero si nuestra confianza está puesta en el Señor, le pedimos primeramente a Dios y acudimos, y hasta Él nos lleva al médico que tenemos que ir. Abre las puertas del hospital que tenemos que ingresar. ¿Sí, no? Así es. ¿Sí? Entonces, nuestra confianza está puesta ¿en qué? En lo que tenemos. No está puesta aún nosotros, hermanos. Está puesta en lo que tenemos, en lo que
en que si no tenemos para pagar la renta, estamos preocupadísimos porque no tenemos para pagar la renta, cuando Dios es nuestro proveedor, cuando Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, siempre hemos tenido, nos ha provisto de nuestros alimentos, de nuestros gastos básicos, siempre el Señor nos ha dado. ¿Alguien puede decir que no? No podemos decir que no. No podemos decir que no, porque el Señor siempre nos ha provisto, ¿sí? Entonces, incluso, hermanos, cuando si a alguien está pidiendo trabajo, y hemos orado por trabajo, ¿no? Aquí en la iglesia, y Dios le provee el trabajo, pero le ofrece, ¿qué creen? Que le ofrecen 2 empleos. En uno le pagan más y el otro le pagan menos. ¿Por cuál empleo creen que se irían más? Porque le pagan más. Pero ese empleo en que le pagan más, pues le va a quitar el tiempo para venir a reunirse, para venir a escuchar de la palabra, para venir a servir incluso, hermana. Así es, para venir a servir. Entonces es cuando la bendición que hemos pedido del trabajo deja de ser bendición. ¿Por qué? Porque entonces este empleo nos quita el tiempo para servir al Señor. Nos lo quita. ¿Y a cuántos de ustedes les ha pasado que hay veces con menos dinero hemos subsistido? El Señor, como a los peces, ¿no? Los multiplica. Sin necesidad de irnos a un lugar donde ni tiempo vamos a tener para el Señor. Y déjese de la familia, para el Señor, que es primero, ¿no? Pero tendemos a decir, es que me van a pagar tanto y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, voy a pagar esto que debo, voy a pagar aquí, y hacemos cuentas y decimos, mejor me voy aquí. Y cuando la bendición deja de serlo, porque nos aleja de donde tenemos que estar, que es sirviendo al Señor, escuchando de su palabra, ¿sí? Por eso dice, no podemos servir a dos señores, no podemos. Si con el empleo que tenemos y decimos, pues es que no es mucho, pero pues con Dios todo es posible, hermanos. Con Él todo es posible. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, no hace tantos, como unos 11 años, no, 10 años, bueno, es que para mí no son muchos, como unos 8 años, 9 años, por ahí así aproximadamente. Estábamos pasando una situación difícil. Empezábamos con el negocio y realmente vendíamos o comíamos. Si vendíamos, pues teníamos para comprar, para otra vez seguir vendiendo y para comer. Pero si nos comíamos lo que teníamos para vender, pues ¿qué vendíamos, no? Pero aún en esas circunstancias, hermanos, siempre el Señor nos proveyó. Llegaba alguien con comida. Aunque vendíamos comida, no podíamos comernos la inversión. Llegaba alguien con comida y nos las daba. Y le dábamos gracias a Dios por eso, porque Él nos había provisto. Tal vez para aquella persona era, pues es que, pues ya no lo voy a utilizar. Pero para nosotros era el alimento básico. Y Dios siempre nos proveyó. Siempre nos proveyó. Y aquí estamos, hermanos. Le damos las gracias a nuestro Dios porque Él ha visto por nosotros en situaciones difíciles, en el cual que nos iban a pedir una hamburguesa y les preguntábamos al cliente, ¿va a pagar con un billete grande o con un billete chiquito? No, es que traigo uno de a 500 y si me lo presta para que lo vaya a cambiar. Y era para ir a comprar el quesillo o para ir a comprar el jamón para preparar la hamburguesa. Y el Señor, hermanos, nunca nos dejó sin nada, nunca. Y le damos la gloria a nuestro Dios porque siempre ha visto por nosotros.
Es precisamente, hermanos, lo que les digo, tener la confianza puesta en Él, en el único Dios verdadero, en el Señor de señores, en el que tiene que ser nuestro dueño, porque Él es el que siempre nos ha provisto. Aún si volvemos la mirada atrás, hermanos, en tiempo pasado, cuando no creíamos en el Señor, si observamos, el Señor siempre nos ha guardado con un propósito. El que estemos aquí el día de hoy, el que a hoy les estés dando la honra y la gloria, el que hoy puedas decir, gracias Señor, porque desde entonces cuidaste de mi vida. Desde entonces, ¿y con qué propósito, hermanos? De servirle. Ante todo es eso, servirle. Porque mismo Jesús vino a servir, no vino a que le sirvieran. Y nosotros no somos más que Él. Y es claro ejemplo de Él que tenemos que servirle al Señor. ¿En qué? En las diferentes áreas, hermanos. No nada más aquí en la iglesia, sino en las diferentes áreas, saliendo a hablar de la palabra como tenemos que ir este 15. ¿A qué horas tenemos que llegar, hermanos? A las 10, exactamente. Entonces, con ese propósito, hermanos, no fue otro propósito con el que el Señor nos mantuvo tantos años, con el propósito de que le sirvamos, de que donde estés seas luz, en tu escuela, en tu trabajo, en donde quiera que te pares, seas esa luz en medio de tanta oscuridad que existe. Que seas esa luz, hermanos. Tener presente eso, que no podemos depositar nuestra confianza en los bienes materiales, sino en el Señor, en Él, en el cual podemos decir, yo sé que tú todo lo puedes, Señor, y que tu tiempo es perfecto, ¿sí? Que tu tiempo es perfecto y tú todo lo haces a tu voluntad, como dice su palabra, que es buena, agradable y perfecta. Así es que, hermanos, todo esto que hemos venido viendo es para nuestra edificación, para que pongamos por obra lo que escuchamos. ¿Por qué la finalidad, hermanos, de tomar en cuenta la palabra de este manual de vida que el Señor nos ha dejado? Es para poner por obra cada cosa que escuchemos, ponerla en práctica, hermanos. Así es que nuestra confianza esté depositada en el Señor y que nuestro dueño siempre tiene cuidado de nosotros, siempre tiene cuidado de nosotros, hermanos. Así es que tengamos presente todo esto, presente en nuestras vidas en todo momento, que no dejemos no nos descuidemos en las cosas importantes, en nuestra vida, sino que buscar cada vez más la presencia del Señor, la presencia de Dios, ¿sí? Pónganse de pie, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios.